¿A qué vinimos? Queríamos hacer una radio para, entre otras cosas, pasar a Los Redondos. Éramos parte de esa tribu que en los años 80 crecía de a poco, que lo seguía a todos lados. Queríamos pasar a Los Redondos y por eso queríamos hacer una radio. No encontrábamos radios que pasasen su música y suena muy utópico, pero de verdad que fue así. Dijimos, ¿por qué no hacemos una radio? Sí, también queríamos hacer una radio para cambiar el mundo, pero mientras lo cambiábamos, queríamos escuchar a Los Redondos y que otras personas los escuchasen. Bertolt Brecht escribió un texto muy lindo y muy breve que se llama Teoría de la Radio hace casi 100 años, en 1930, y decía algo así en ese texto, que es un homenaje a la radio, que tenía muy pocos años de vida, que la radio podría transformarse en el medio de comunicación más maravilloso si además de emitir pudiese recibir, si además de hablar pudiese escuchar. Y hoy, en ¿A qué vinimos?, nos damos un lujo, que es el de escuchar. Estuvimos pensando cómo arrancar este programa después de la partida del Indio el viernes pasado y le dimos vuelta a nuestras impresiones, a nuestros sentimientos, a nuestros textos, pero pasó algo lindo, que es que Gustavo, un oyente que ya se ha comunicado varias veces desde Tandil, por lo menos un oyente en Tandil tenemos, quizás haya más, él nos dijo que tenía ganas de decir algo, ¿sí?, sobre el Indio, y como se siente parte de este programa, nos mandó un audio con su despedida al Indio, que la hacemos nuestra. Nosotros habíamos escrito algunas palabras para decir qué sentimos, pero nos gustó más dar aire a un oyente en nombre de todas y de todos los que escuchan. Para el Indio Solari, un día la contracultura, palabra que me parecía demasiado anglosajona, hizo pie en esta tierra pampa, creció y se quedó a vivir. Era cierto. Desde entonces, miles saben que el asunto está ahora en nuestras manos y para siempre. Que cuando la noche sea más oscura, se viene el día en tu corazón. Que todo preso es político, que el lujo es vulgaridad, que infinitas cosas más. El tipo más refinado y culto es seguido e idolatrado por millones donde los libros no son el pan de cada día. Abrió cabezas, entregó épica. Me salvó la vida es la frase que más se oye en las 100 cuadras de cola hasta llegar a su última morada. La misma noche de su muerte hubo dolor y fiesta y yo dije, de esto se trata, del derecho a la alegría. Y ahí están los cuerpos saltando, sudando, abrazados entre banderas rojas y negras. Eso es derrotar al sistema, pienso yo. Argentina, pueblo hermoso, tiene otro Dios contemporáneo en su altar. El Indio conjugó como nadie alegría con rebelión. Y todos lo aprendimos. Gracias, Indio. Ya sé, dirás, yo no lo planeé. Sos lo que este pueblo hizo con vos. Así sucede en estos casos, amigo. Algunos tienen plata, nosotros tenemos esto. Y se coló por ahí el fantasma de Diego, y entonces Gustavo Primucci, nuestro oyente de Tandil, y quizás haya otros desde Tandil, ya lo sabremos, nos mandó después una pequeña aclaración sobre lo que pasó con su fallido. Salió con acto fallido y eso me emocionó mucho. Así que dejé el acto fallido y espero se entienda de qué se trata. Un abrazo y gracias. Cuando estaba todo listo para empezar, la tribu, hicimos una votación para decidir el nombre. La tengo acá en el libro rojo de la tribu, con una planilla
donde los que votaron en ese momento, según consta acá en la planilla, fuimos Hugo, Colo, Vivi, María y Ernesto. María y Ernesto estamos acá sentados, María Cabrejas y Ernesto Lamas, Cora Gamarnik en algún lugar del éter también participando de A qué vinimos. Y cuando votamos, en esa planilla, que está acá en el libro rojo de la tribu con los primeros 10 años de su historia, se ve claramente que el nombre que ganó fue Radio Revuelta, porque era una mezcla entre la revolución y la mezcla, lo revuelto, lo que está revuelto, ¿no? Y justo en esos días, antes de presentar en Sociedad a la radio, hicimos una charla, organizamos una charla a la que vino Enrique Sims, que había sido parte de los Redonditos de Ricota. Él hacía unos monólogos en el medio de los recitales, cuando los recitales eran también de alguna manera unas perfo. Y él en esa charla habló de las tribus, ¿no? Y de las cosas que compartían las tribus, de la construcción de comunidad, de la importancia de la autonomía. Y nosotros que estábamos escuchando dijimos, eso somos nosotros, ¿no? Que compartimos la política, la cultura, los amores, los desamores, la amistad, el compañerismo. Y ahí ese nombre Radio Revuelta quedó hecho a un costado y la tribu no hubo necesidad de votarlo. La canción que nos resonaba en los oídos era de Los Redondos, con el indio que nos decía que se iba corriendo a ver lo que escribe en mi pared la tribu de mi calle. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Aquí estamos hablando de todo un poco en las tandas, en la música, y claro, cómo no íbamos a empezar con Los Redondos, dice la invitada que ahora pronto presentaremos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué se cuenta este día y cada día? Y cada día nada, todavía, y supongo que por siempre conmovida. Ahora conmovida por la muerte del indio, supongo que más adelante seguiré conmoviéndome con sus canciones. Y bueno, y hoy además se cumple un año de la condena y proscripción de Cristina, después de que ella anunciara que iba a ser candidata a legisladora. Y bueno, no quería dejar de decirlo, porque es un hecho triste para nuestra democracia, que ojalá algún día se revierta. Estuve el sábado... Sí, el domingo en Villa Dominico. Fui sin la intención de entrar, quería estar ahí, fui con mi hijo mayor, con Manu. Y una de las cosas que más decía la gente cuando los mobileros los paraban era, bueno, agradecimiento al indio. El indio me salvó la vida, como dijo recién Gustavo, nuestro oyente que mandó este audio que decidimos fuese nuestra editorial de hoy. Y cada tanto se escuchaba un Cristina libre. Eso, ¿no? Era como parte de lo que la gente no planteaba. guionado. Aprovechando que los medios se acercaban a preguntar y abrir el micrófono. Así que, bueno, va bien también este recordatorio que haces, María, a un año de esta condena de una justicia que no es justa. Y junto a otra frase que no puede repetirse. ¿Cuál? ¿La digo? Sí. Dale. Milei puto. Por supuesto, todo se puede decir. Esa voz es de... Eso, está bien, pero está bueno nuestra que, invitada. como este es un programa que vamos hablando así entre amigos, amigas, es Carmen Guarini la que acaba de hablar, reproduciendo algo que escuchó. No es que no estamos hablando de ninguna opinión ni nada que preconfigure lo que nos vaya a contar después. Carmen Guarini... es difícil estas partes de presentación porque muchas veces viene gente que además es amiga, ¿no? Que uno quiere, que uno respeta, que son referentes. Y Carmen es una figura fundamental para entender el cine documental contemporáneo y la antropología visual, no solamente en Argentina, sino en América Latina.
La obra de Carmen cruza el rigor de la investigación social con la sensibilidad de la creación cinematográfica, explora la memoria, la identidad, las huellas de la historia y el propio acto de mirar, algo con lo que tuve la suerte de aprender a su lado en muchos años de ser parte del grupo Cineojo, del que seguramente hablaremos un poco. Entre películas dirigidas, guionadas, producidas, tiene más de 30 films. ¿Qué tal? Y actualmente, además de toda esta pequeña presentación, que podríamos extendernos mucho y no vamos a hacer ahora porque vamos a conversar con ella, es actualmente, decía, la presidenta de la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ahora sí. Ahora sí. Y muchas gracias por la invitación. Realmente sorprendida, pero bueno, me encanta la idea de poder venir a conversar con amigos. Además, nos conocimos hace mucho tiempo con ustedes, con los dos. Así que me parece genial esta oportunidad. Hiciste uno de los primeros clips de La Tribu, recién te estabas acordando de eso. Sí. ¿Qué te acordás? Y me acuerdo de haber filmado en la huevera, era en el estudio, que era minúsculo, que venía yo sola con la cámara, una Super VHS creo en esa época. Y después ya, a mí me gustó mucho el clip que salió. Me acuerdo que se editaba además analógico, además hacía la edición yo misma. Y después me pidieron que filmara el montaje de la primera antena que tuvo la radio, la gran antena, no sé si después hubo otras. Y eso fue todo una odisea. La verdad que me encantó también subirnos a los techos, ir al edificio que estaba en la esquina, creo, de Lambaré. Y la verdad que creo que les gustó el trabajo y me encantó poder acompañar todo el tiempo este proyecto de la radio, ¿no? Aviso porque siempre hay alguien que de pronto dice, yo lo voy a hacer. Todos los crudos de esas filmaciones están guardados y creo que bien mantenidos, porque acá en este grupo hay acumuladores. No me mires, María. Así que quizás en algún momento alguien dice, yo los quiero esos crudos y voy a hacer algo con esa historia. Me voy a dedicar a organizar la memoria. Y sí, La Tribu en ese momento era un proyecto más en una idea que en una realidad concreta, ¿no? Porque era bastante precario, podríamos decir. Algo que me dicen todos los que vienen acá después de mucho tiempo es qué linda que está La Tribu, ¿no? Nosotros le poníamos mucha garra, pero es verdad que en lo que hace al equipamiento, a la estética, a las comodidades, dejábamos mucho que desear. Así que qué bueno que hay distintas generaciones que van transformando este lugar tan querido. Digo, y pensando en esas cosas que se van transformando, además de conocerte, estuvimos ahí preparando con mucha pasión y amor esta entrevista, leyendo cosas que dijiste en otras entrevistas. Dijiste, soy sobreviviente de la Cinemateca de Hebraica y de cineclubes donde buscabas películas prohibidas o que no estaban a mano, y nombraste una que te abrió un poco esta idea de lo que sos, que es una contadora, una documentalista, una cineasta, que es El Desencanto. ¿Nos contás eso? Sí, bueno, cuando comencé, en realidad yo no tenía idea que iba a hacer cine, me interesaban las ciencias sociales, humanísticas, tampoco tenía idea que iba a estudiar antropología. Todo esto se gestó medio durante la época de la dictadura, así que bueno, yo aprovechaba después que salía del trabajo y antes de ir a la facultad iba a la Hebraica, y eso se me tornó donde antes funcionaba la Cinemateca Argentina, la que hoy funciona en la Lugones, en la sala Lugones. Y bueno, me acuerdo, además había una revista también que era buenísima, la revista de la Cinemateca. En fin, comencé a perderme un poco en, salir de la realidad. El cine ayudaba un poco a eso, ¿no? A meterse en otros mundos y poco a poco, bueno, me empezó a interesar la imagen sin pensar que yo igualmente iba a poder hacer algo con eso. Lo encontré muchos años después, pero ya aquí en Buenos Aires me acuerdo que en la Alianza Francesa hice un curso gratuito de cine en Super 8, que fue muy simpático. Además hicimos un corto de ficción, cosas así como para comenzar en Super 8, cosas para empezar a pensar en el tema de la imagen sin teorizarla, ¿no? Simplemente
me gustaba la idea de ponerme a hacer algo. Y bueno, por supuesto, como iba a la Cinemateca, iba a otras salas donde se daban todavía algunos estrenos, y creo que fue en el año, ya no recuerdo bien, pero 70 y algo que se estrenó aquí El Desencanto, en el cine Lorca, de la calle Corriente, que por suerte todavía sobrevive, y esa película de Jaime Chávarri me voló la cabeza. Yo dije, si algún día hago cine, me gustaría hacer algo como esto, ¿no? Porque era conmovedora y al mismo tiempo una película muy política, pero al mismo tiempo sin esa intencionalidad, pero por supuesto que la había. En fin, todo con gran sutileza y con gran dramatismo al mismo tiempo de introducirse en el drama personal de esa familia, una familia además de tanta importancia en España, en la España franquista. Y casualmente yo le puse el nombre El Desencanto a mi productora en homenaje a esa película, y casualmente este año el Bafisi le hizo un homenaje a la película y la dieron así con gran pombo. Claro, mucha gente fue a verla, yo no fui a verla, quería mantenerla en el recuerdo de todo lo que me había producido, ¿no? De hecho, muchas veces me preguntaron cuál era mi película favorita, etcétera, esas cosas que siempre preguntan y que son de difícil respuesta porque uno tiene tantas películas favoritas. Sí. Pero la película que sí me marcó, puedo decir, es esa, ¿no? Yo cuando me hacen esa pregunta tengo dos, siempre que digo. En cine ficción, Brasil, de Terry Gilliam. Para mí es una película que me marcó en toda mi vida. La vi creo que a los 16 años y después de verla dije, yo voy a tratar de no tener nunca un jefe o una jefa, ¿no? De encontrarme lugares autónomos para hacer lo que quiera. Y cuando hablo de cine documental digo La Noche Eterna. Perdón, pero bueno, es así como lo siento y como lo vivo. Entre otras cosas porque me parece una gran película y también porque fue mi primera experiencia en Cine Ojo, pasando tardes y noches enteras visualizando archivo en el cuarto piso del Rojas, te debes acordar. Sí. Sí. ¿Qué onda esa peli? No, bueno, esa película fue muy, muy importante, por supuesto, en nuestra carrera, tanto de Céspedes como mío, y fue una peli que me marcó por en muchos aspectos también, ¿no? Porque bueno, también yo estaba atravesando un momento personal difícil, y es una película en donde yo me involucré personalmente mucho más, te podría decir, que Céspedes, porque yo viajé varias veces sola a Río Turbio con una cámara de video, era Super VHS, me acuerdo, y me metía en las reuniones sindicales de los mineros, etcétera. Nunca en la mina porque ahí nunca pude entrar, pero sí en todo lo que era el movimiento político y sindical de ese sector allí en Río Turbio. Y yo estaba sola y estuve sola mucho tiempo, hice un par de viajes sola. Y me encantó la posibilidad de encontrarme haciendo trabajo de campo, como yo lo llamo, terreno, ¿no? Desde un punto de vista antropológico. Y eran como, yo hice mucho rodaje de investigación, que ni sé dónde estará eso, no puedo decir está en tal lugar porque no tengo idea. Pero bueno, sí, fue mucho trabajo. Y después ya volvimos para el rodaje final y después volvimos contigo, con vos y con Livio Pensavalle, para proyectar la película en Río Turbio. Hicimos abrir el cine, no sé si te acordás. Sí, llevamos un proyector de 16 milímetros a cuesta y nos fuimos en el tren de Trocha Angosta. Sí, ese viaje fue maravilloso. Hermoso. Fue maravilloso. Que no era un tren, era como una camioneta que tenía un tráiler, pero una camioneta con ruedas de tren, ¿no? Para meter el tren que iba de Gallegos a... Claro. A Turbio. Tengo un recuerdo, después del estreno en Río Turbio, la estrenamos también en Río Gallegos, y se dio ahí muchas tardes, durante varios días, y me acuerdo que había habido un problema con el proyector, y entonces con Livio teníamos que estar al lado, con una Vic, sosteniendo para que no salte la cinta, y eso generó que nos acordásemos todos los diálogos de la peli, y durante años cada vez que nos veíamos con Livio nos decíamos, ¿no? Sí. Suele pasar cuando editas, sí, te acordás. Quedan un par de frases y que siempre te esto quedan. Que dijiste recién, fui un montón de veces con mi Super VHS y que editabas, etcétera, me hace también recordar algo que una vez dijiste, que vos haces cine con las manos y con los pies. ¿Cómo sería no hacer cine así o cómo es tu cine?
Bueno, un poco como se debe hacer ahora, ¿no? A través de internet, con los archivos de TikTok, con los archivos de Instagram, etcétera. Que no está mal ni bien, digo, se puede hacer cine de muchas maneras, pero bueno, yo lo quise decir en el sentido de viajar, de desplazarse, de ir hacia lo real, ¿no? De ir hacia el mundo para registrarlo, en ese sentido. Después con las manos sí, porque en esa época además era todavía mucho más manual que ahora. Yo con el tiempo dejé de editar porque ya era como mucho, y entonces siempre recurría a otra persona, y se fueron sofisticando también los programas y todo eso. Yo hasta los principios de la era digital editaba yo, después ya no. Y lo mismo... Perdón. No, son efectos de sonido que en la radio vienen bien. Son parte de la radio. Bueno, y entonces, se editaba cuando era analógico, era increíble. Así editamos La voz de los pañuelos, por ejemplo, que eso lo editó Claudio Acosta, pero estábamos al lado. Entonces, cada vez que había un plano que se quería incorporar, había que volver de cero a editar todo otra vez. Era maravilloso. No, la gente joven no tiene la menor idea de todo eso, del esfuerzo manual, ¿no?, que significaba hacer cine. Y después, bueno, Hospital Borda, que le hicimos en Alex, en una moviola, no éramos los editores, sino que eran otros, pero también esta cosa de la manipulación física del material, de la imagen, era muy interesante, muy interesante. Sí, Nombramos a Céspedes, que es Marcelo Céspedes, que fue tu compañero de creación y compañero de vida también, muchos años en el grupo Cine Ojo, ¿no? Sí. ¿Fueron ahí tus primeras películas o tenés alguna película previa o algún trabajo previo audiovisual que vos digas, esto para mí me marcó, lo reconozco como fundante de mi carrera? No, yo creo que lo fundante fue Hospital Borda. Ya todavía no éramos Cine Ojo, recién estábamos formándonos como equipo, como grupo, pero previo yo tuve mi película de tesis. Yo estudié cine finalmente en Francia, pero en una especialización académica que era antropología visual. Y ahí tuve un par de cortitos en Super 8 y después, bueno, planteé un film de tesis que filmé en Catamarca, que nunca terminé. Siempre hice la presentación para la tesis en doble banda, ¿me acuerdo? Estaba filmado en 16, pero no, nunca lo terminé. Y entonces puedo decir que mi primer película fue Hospital Borda, ¿no? Hospital Borda, un llamado a la razón, llamado a la razón, que recuerdo primeros años de Democracia y fue también como la dábamos en las facultades, me acuerdo, fue una movida enorme para difundir el trabajo que era arte y también política, ¿no? Sí, bueno, eso fue increíble también porque era la época... yo adquirí mucha experiencia al lado de Céspedes, porque Céspedes era realmente un militante del cine también. Entonces él comenzó haciendo cortometrajes con gente como Tristan Bauer, con Laura Búa, con Silvia Chambillar, no me acuerdo, había varios más ahí que estaban, Mabel Galante, que trabajaban juntos, se habían conformado un colectivo y lograron hacer 3 estrenos de 3 documentales en 2 ocasiones en el Cine Arte de Diagonal, en la época de dictadura, en la época de la dictadura. Así, eso fue realmente algo increíble, muy interesante porque más no se hacía, y eso lo hicieron a pulmón completamente. Eso por un lado. Entonces ya después, poco a poco, cuando había una película, esto era también era un señor muy obsesivo, él. Entonces había una militancia atrás, o sea, hacer la película no era solo hacerla y terminarla, sino difundirla. Y como no había canales digamos, aceitados para el documental, nadie entendía tampoco que era, por ejemplo, una película de largometraje documental. El documental todavía se consideraba en esa época que era cortometraje, ¿no? Entonces, nada, tuvimos que ir a pulmón, íbamos con el proyector 16 milímetros a un montón de cátedras de psicología, de centros culturales, de sindicatos. Bueno, todo aquel que quería ver la película, ahí íbamos con el proyector y la película. Así que fue un trabajo de un gran esfuerzo, ¿no? Que, digamos, hoy
obviamente todo eso no se considera de la misma manera o no se tiene memoria de esas cosas, pero está todo bien. Es así como también como lo hizo en su momento Solanas con su película de La Hora de los Hornos, ¿no? Que iban a todos lados con los proyectores, o Glaser, iban a todos lados con los proyectores a pasar las películas. Bueno, todo eso a mí me enseñó muchísimo, además, porque también se daba el contacto con la gente, la posibilidad de intercambiar, y el esfuerzo físico significó también que ya después un poco pudimos conseguir algunas salas, ya con Jaime de Nevares, por ejemplo. Por eso también hicimos el esfuerzo en el caso de Jaime, que se fue filmada en distintos formatos, porque había archivos, y me acuerdo que lo filmamos con Betacam vencido, que nos regalaron de un grupo de curas ecuménicos, que son una organización ecuménica, nos regalaban los materiales, estaban usados, nosotros los volvimos a filmar. Bueno, después hubo que hacer un trabajo enorme de restauración de imagen, que nos llevó meses. Yo me acuerdo sentada ahí al lado del editor, que el tipo rellenaba cuadrito por cuadrito digitalmente, bueno, una cosa increíble. Y después de eso, por eso hicimos el esfuerzo de ampliarla a 35 milímetros, porque era la única manera de conseguir sala. Así que, bueno, se estrenó en sala y tuvo mucho éxito, me acuerdo, Jaime de Nevares, pero después también fue iniciar un circuito de llevarla a como se pudiera, ¿no? Y darla donde se pudiera. Vamos a volver con Jaime de Nevares, Último Viaje, una película de Cine Ojo, dirigida por Carmen Guarini y Marcelo Céspedes. Y este es un programa también para hacer memoria, así que está buenísimo hacer memoria, porque quedan los registros de nuestras conversaciones en un podcast que sale todos los jueves al mediodía. A qué vinimos tiene además la musicalización de Gastón Montels, que nos presenta el segundo tema de esta tarde. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Y seguimos en ¿A qué vinimos? Charlando con Carmen Guarini. Y viva la pregunta, decía recién un separador, y acaba una pregunta. Un signo de tu honestidad que comparto y agradezco. Dijiste que lo que importa es que somos siempre deudores de alguien que narró antes y nos legó esas miradas. Entre la cantidad de obras, 30 en total, dijo Ernesto, filmaste Ata tu arado una estrella, sobre uno de los que yo considero un maestro del cine documental. La pregunta es si hay huellas de Fernando Birri en tu manera de mirar y hacer cine. Creo que un poco lo que Birri ha legado, no solo a mí, digo, en general, ha sido un cierto humanismo, ¿no? Una manera de mirar al otro, y además un humanismo latinoamericano muy, muy amplio. Eso creo que es parte de lo que uno ha mamado inconscientemente, ¿no? De sus películas, no solo de las documentales, sino ficciones que él ha hecho. Y bueno, y también de su locura creativa, su locura linda que tenía. Además, bueno, nosotros le produjimos 2 películas y fue un gran aprendizaje también estar junto a él para entender un poco el acto creativo, llamémosle, ¿no? Que justamente es una de las últimas cosas que se ocupó Solanas en su última película, de trabajar el tema del acto creativo. Así que creo que ese es un poco el legado, además, esa cierta humildad que él tenía, su sabiduría. Me hubiera gustado tener un poco más de delirio como él tenía, ese delirio creativo, pero bueno, yo soy más apocada, más recatada, no sé. Hablamos de Birri y me viene un recuerdo con él en alguno de sus viajes a Argentina. Me acuerdo que quería conocer a La Tribu y vinimos de noche. Y estaba José Luis Álvarez, al que le decíamos Fatiga,
todavía le deben seguir diciendo Fatiga, un amigo pampeano, que estaba operando, pasando música, no había programa, y vinimos acá de madrugada, y Birri se estaba quedando acá cerca, entonces vinimos caminando, y entramos, y hablamos con Fatiga, y Birri quiso presentar un par de temas al aire, presentó un par de temas, de madrugada, ¿no? Jugó un poco a la radio, qué sé yo. Yo estaba con una emoción de Birri en la tribu, ¿no? Después, me acuerdo, lo acompañé hasta la casa, se fue, y yo volví a la tribu para hablar con Fatiga de lo que había pasado. Y Fatiga me dice, ni bien entra, me dice, simpático el viejito ese, ¿quién era? Yo lo quería matar, chavo, no sabes con quién acabas de estar media hora de tu vida, lo vas a recordar por siempre, y él hoy todavía sigue contando esa anécdota de Birri en la tribu. Simpático el viejito. Pero porque aparte él era así, ¿no? Sí. No se presentaba, venía así vestido de la manera más sencilla posible. Sí. Bueno, qué lindo haber compartido con él. Estoy justo leyendo, Carmen, un libro de Werner Herzog, El futuro de la verdad, se llama, que lo sacó el año pasado. Y él habla de muchas de sus películas, ¿no? Pero cuando está hablando de Fitzcarraldo, dice en un momento que cada hombre, cada mujer debe pasar un barco por una montaña por lo menos una vez en su vida, ¿no? Lo dice como la locura esa que hizo para filmar esa película, que si no la vieron, querida audiencia, véanla. Y yo pensaba en Jaime de Nevares' último viaje, como un barco que quizás tuvo que atravesar una montaña una vez en tu vida, porque fueron 7 años de ir y venir, de registro, de acompañarlo, sin saber si eso iba a ser una película o no, que después se transformó en una película y que además tuvo un suceso de espectadores, de gente que iba al cine, que pagaba su entrada para ver un documental. Tengo el recuerdo en el Cine Lorca justamente, pero también de gira por el país. ¿Ese fue uno de los barcos que atravesaste una montaña en tu vida? ¿Podría ser eso? ¿Y podés contar un poco de lo que recuerdes de esa epopeya? Sí, es una buena comparación, porque realmente sí, fue algo que costó un montón, no solamente, no de un punto de vista económico, sino, digo, emocionalmente y también de inversión personal, de vínculos, cosas que, digamos, había que viajar a Neuquén todas las veces, o sea, no era un personaje que lo tenías a la vuelta. Y además fue interesante porque él hacía su último viaje, digamos, como dice el subtítulo de la película, y también nos llevó a nosotros en un viaje, ¿no? Nosotros éramos todos ateos, que no querían, la única iglesia que conocíamos y denostábamos era la iglesia facha de la dictadura, etcétera. Bueno, y descubrir la iglesia de Neuquén fue realmente que nos abrió la cabeza a un mundo de la fe, del compromiso con el otro, que no conocíamos, ¿no? Que no era solamente de Jaime, sino de una gran parte de sus, no, de los que acompañaban, de los sacerdotes que en las distintas localidades de la provincia trabajaban junto a él, ¿no? O sea que fue realmente descubrir un mundo que ni siquiera estaba escrito en ese momento. Yo me acuerdo que cuando nos plantearon de filmarlo a don Jaime, decía, no, para que quede un registro, porque no queremos que le pase lo que le pasó a Angelelli, que no había nada filmado. Bueno, eran tiempos donde no había teléfonos, obviamente, entonces había que irse hasta allá, conseguimos el material, que fue material vencido, como les dije, y fue poco a poco descubrir, porque además no solamente no había nada filmado, no había nada escrito sobre él. Encontré en una revista, en una, no me acuerdo, no era una librería, era como una biblioteca religiosa, no sé dónde, encontré una revista y en la contratapa había una pequeña página sobre Jaime de Nevares. No existía, ni para los textos. Así que bueno, poco tiempo después fue que su secretario, que lo admiraba, lo quería, lo acompañaba, escribió un libro sobre él, pero hasta entonces no había nada. Entonces nos dedicamos a ir a conocer de a poco a don Jaime. Era un personaje tan especial, porque además fuimos a filmar y tocó conocerlo a medida que filmábamos. No hubo posibilidad de hacer una previa, digamos, un scouting, como dirían en la ficción. Pero fue muy interesante, porque fue también medirnos entre él y nosotros, respetarlo, respetar sus tiempos, respetar sus momentos de silencio, y realmente nos fue sorprendiendo
todo el tiempo. Recuerdo que hicimos 2 viajes, no uno solo, sino 2. Y justamente, esto me venía a la memoria estos días también, nosotros íbamos en la camioneta de don Jaime, que era él que la manejaba porque él no quería que nadie manejara la camioneta. Cuando fuimos a hacer un primer viaje que fue, él se iba despidiendo de los pueblos de la cordillera, ¿no? De pequeños pueblitos, etcétera, donde había mucha población. Andacollo. Claro, donde había mucha población mapuche. Y nosotros lo seguíamos atrás con la camioneta de la iglesia. Y me acuerdo que ahí iba el equipo técnico, estaba Livio, estaba Coto, Marcelo, yo creo que iba con él, pero bueno, cuando me tocaba ir en la camioneta, etcétera, Livio ponía Los Redondos. Ya era, entonces íbamos por esos caminos de la cordillera, viste, escuchando Los Redondos, era maravilloso. Ahí sí los descubrí yo, ¿no? En eso, en los años, esa era tu misa, fin de los años 80. Sí, porque durante 8 años fuimos a filmar. Y tiene uno de los cierres más hermosos de las películas documentales. Voy a hacer un spoiler, pero se puede, porque a esta altura ya pasó mucho tiempo. Sí. Véanla igual si pueden, Jaime Nevares, Último Viaje, cuando él va llegando a uno de esos pueblos y lo reciben a caballo, el pueblo originario, ¿no? Y maestro, padre, ¡viva sacerdote. La patria! ¡Viva la patria! Son unas imágenes tremendas de él en la camioneta y... que fue una cosa que nosotros descubrimos en el momento, no sabíamos que tenían esa costumbre en esa zona de ir a recibir a ciertos visitantes ilustres, importantes, de esa manera, ¿no? Y la verdad que fue una emoción. Las 2 veces que lo filmamos, porque fueron 2 pueblos distintos, nos impactó de tal manera, y creo que eso justamente también es lo que la cámara registra, ¿no? Porque era cine directo, obviamente. Y con esa peli pasa algo que quizás nunca contaste y está bien que lo cuentes ahora, que hubo mucho debate en Cine Ojo, porque vos no querías ser protagonista de la película porque nunca salían ni vos ni Marcelo ni nadie, o a lo sumo imágenes de la afuera, de los trabajadores, de los técnicos, que también eso empezó a aparecer en otras pelis. Y te transformaste de algún modo en un personaje de la película, porque Jaime estableció un vínculo con vos muy personal, ¿no? Y algunos diálogos era necesario que aparezca una voz, no era una voz narradora clásica, pero en definitiva era tu mirada, ¿no? Sí, fue una discusión fuerte porque, bueno, no quería poner yo mi voz, fue la primera vez que la ponía en una película, pero también me di cuenta con el tiempo y... a lo largo del tiempo de edición, que llevó más de 1 año editar esa película, porque se hizo una primera edición y no nos gustó para nada, y que era necesario también un hilo, que hubiera una voz que pudiera articular estas distancias temporales, porque como la película se filmó a lo largo de cierto tiempo, se necesitaba articular los distintos momentos que la atravesaban. Así que sí, funcionó. Eso es también, ¿no? Pero realmente me costó un montón. Ya después me mal acostumbré y ya le pongo mi voz a todas las películas, o casi. Antes decías, bueno, que marcando estas diferencias entre el hacer cine hace unos años y hacerlo ahora, y hace unos años también el cine documental, como dijo antes María, era como algo raro, ¿no? Como que no tenía un público específico, no se sabía bien, algunos no lo llamaban cine, ¿no? O eran cortos. Y hoy hay como una especie de moda, podríamos decir, gracias a las plataformas, ¿no? A las series, a mucho documental subido a distintas, no vamos a decir los nombres de las plataformas, pero cada uno y cada una sabe. Algunos se acercan a un documental de creación, otros son documentales porque, bueno, registraron algo. Más de investigación. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te parece que es un avance? ¿Hay un interés de la gente y entonces ya vale la pena que estén subidos? ¿Están rompiendo de algún modo el formato? Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, tanto el cine de documental como el cine de ficción se fueron hibridizando, digamos, se fueron confundiendo. Y unos y otros tomaron... que en realidad no es ningún invento, porque yo digo, no sé si vieron El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, de los años 20, uno de los grandes, digamos, maestros del cine, de la historia del cine, ruso, y ahí yo digo, en esa película está todo,
no sé qué inventamos, creo que muy poco inventamos, ¿no? Después de eso, incluso a nivel de montaje, bueno, hay muchos elementos que si uno mira con detenimiento a la película se va a dar cuenta que después fue una eterna repetición, así como, bueno, algunos aspectos del trabajo de Flaherty o lo mismo de Rouge o de algunos grandes creadores del cine de aquellos años, que entre los 50 y los 60 se dio una gran explosión que acá no se conocía, acá llegamos mucho más tarde y fue como una derivación del cine político de los 70, digamos, fines de los 60, 70. Y también gracias a que Fernando Birri crea la primera escuela de cine documental, y no solamente eso, es la primera, creo que fue la primera escuela de cine, sí, o primer en Santa taller Fe. que fue en Santa Fe. Entonces, digamos, todo eso produjo, obviamente, una masa ahí latente que se fue despertando poco a poco. Yo venía con mis influencias de Francia porque me había terminé estudiando allí antropología visual y había visto muchas películas que no se podían ver porque no teníamos internet, no teníamos archivos para ver eso, no había forma de acceder a un montón de películas que incluso mencionaban los libros. Así que bueno, con todo eso es que decidimos por eso también crear Cineojo, crear el Festival Doc Buenos Aires, porque decíamos, teníamos que educar el público. Si el público no sabe qué películas son estas, no van a querer venir a ver nuestras películas. Entonces fue un poco la base de todo eso. Y al mismo tiempo también creamos el primer lab de desarrollo de proyectos, porque también decíamos, hay que aprender a coproducir películas de documentales, ¿no? Que en Europa ya estaba muy sistematizado, ya había una gimnasia sobre el tema y había una manera de hacer. Decimos, bueno, tenemos que aprender esa manera de hacer para que en América Latina prospere eso. Digamos, que obviamente que prosperó, hay muchísimos labs y todo eso, y poco a poco se está dando una especie de mercado que todavía no es para mi gusto no es un mercado, no llega a ser mercado, pero sí de cierto nivel de coproducciones. Lo que pasa es que son países más pobres que le dedican menos dinero al audiovisual, entonces bueno, ahí hay unos temas pendientes. Retomando lo que te preguntaba Ernesto, digo, es verdad, para los documentalistas, me incluyo en ese oficio, podemos decir que hoy hay más ventanas y eso se agradece. Es verdad que hay que remarla para que la gente llegue a esos relatos. Te quería preguntar, en el presente y pensando en jóvenes o nuevos realizadores de cine, también documental, pero en general, ¿qué le podrías decir o aconsejar a alguien que esté produciendo? Pienso en definiciones seguramente mal dichas que fui escuchando por ahí con los años de lo que es el documental, es clavar un cuchillo bien adentro en la realidad, dar voz al que no tiene voz o poner una cámara, viejos problemas con miradas nuevas. ¿Qué le dirías a alguien, a pesar de las nuevas tecnologías, que pueda encontrar un método o una razón para contar la realidad desde el cine documental? Mira, creo que para todo aquel que genere imágenes, no solamente documental, ¿no? Incluso ficción, creo que hay que ser muy responsables, yo siempre digo, de la imagen que queremos lanzar al mundo. Y tiene que estar basado en una gran convicción y en un fuerte deseo y de sentir que tenemos algo para decir. Si no, digamos, no se trata ni de adentrarnos en la realidad, en el otro, sino de eso, de tener primero un deseo profundo de contar algo y de decir algo. Si eso no está, yo creo que no es posible, se hace más difícil. Y después siempre apelo a eso también, que hay que tener una ética y una responsabilidad, porque no se puede filmar cualquier cosa, no se puede mostrar cualquier cosa. Hay demasiadas imágenes en el mundo circulando, no necesitan las nuestras. Yo siempre digo, no es obligación hacer películas, nadie nos pide que hagamos películas. Digamos, no se puede vivir tampoco el documental, aviso, para todos los que quieran, los que estén por ahí pensando que puede ser una carrera económicamente interesante. Del periodismo tampoco, Carmen. Así que... de muchas, ¿no? Sí, Los sí, escritores, los artistas plásticos. La cultura. En fin, la cultura en general no es algo que rinda, pero rinde en lo personal, rinde en el crecimiento personal de uno. Y si uno crece, tiene posibilidades de ver el mundo de otra manera también, y de vincularse con los demás, y de construir una comunidad, un colectivo que valga la pena vivir, digamos, ¿no? Y ser vivido. Si no,
digamos, no creo, por supuesto, no quiero dejar afuera a los científicos más de ciencias duras que también, pero creo que también en esas cosas de la humanidad, digamos, en esas disciplinas también hay gestos creativos, todo es creación en definitiva, ¿no? Algunos lo expresamos de una manera distinta, digamos, más de lo que se llama una mercancía cultural, podríamos decir, o artefactos culturales, pero en todo hay creatividad. Pero primero tiene que haber convicción de que eso es lo que yo quiero decir y que me parece que no se ha dicho. También eso, ¿no? Porque repetir y repetir y repetir, la verdad que sí, se llenan horas de televisión, pero no sé, de televisión, de streaming o no sé, de internet. Pero la verdad que nos embarullan. Yo creo que esta profusión de imágenes no es buena. No lo digo. De hecho, yo misma hace 3 años que estoy pensando una película y que la voy filmando algo. Yo digo, bueno, tampoco nadie la espera. Digamos, es mi deseo, ¿no? Lo que prevalece es porque creo que en este momento hay que hablar de esto, o sería bueno hablar de esto. Pero que me pasó con la película de Birri también, ¿no? Yo digo, pues, es importante hablar de la utopía, porque son esas palabras que nos quieren robar, digamos, que nos quieren anular. Yo digo, no, hay que instalarla, hay que decirla. Y por eso fue como el motorcito de decir, bueno, a ver, voy por acá. Entonces creo que eso, hay que tener como un pequeño, no sé, un eje, algo que te tironee y que te posibilite después todo el proceso de desarrollar un proyecto de esa naturaleza, porque generalmente son que te cuestan dinero, pero nadie te los va a dar. O sea, porque en general, bueno, por lo menos el tipo de películas que a mí me gusta hacer no son películas comerciales. Entonces son para poco, tenemos que también entender que son para públicos restringidos, o hay audiencias más específicas para ciertas cosas. Sé que hay audiencia para todo, pero distinto es cuando uno tiene un destino, bueno, un objetivo más comercial, como pues pueden ser los documentales para las plataformas. En general yo miro uno y ya vi todos. Porque se cambian los temas, pero se repiten los formatos. Bueno, eso para mí no es cine, y ahí entro en colisión y en debate con algunas personas que respeto lo que hacen, pero no es lo que me interesa, ¿no? De utopía, de cine y de radio estamos hablando con Carmen Guarini. Ya pasó 1 hora, así como pasa siempre en A Qué Vinimos, que pasa volando, y nos queda hablar unos minutos todavía, y seguramente sobre algo más del presente, sobre su presidencia de directores argentinos cinematográficos, pero eso va a ser después de esta tanda. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. En A Qué Vinimos. Si quieren mandarnos algún mensaje, recuerden que nuestro contacto es 11 3126 0887, las redes del programa A Qué Vinimos y de FM La Tribu. Nos escribió nuestro súper oyente, le vamos a dar un premio al mejor oyente y al más fiel, Gustavo de Tandil. Gran programa, abrazos desde Tandil. Acá lo vi 2 veces, entiendo que se refiere al Indio, y gracias, Gustavo. Y ahí está entrando otro, del año 76, gran recuerdo de La Noche Eterna, gran película. Gracias. Gracias. Es una pregunta para Carmen, a ver si tenemos ahí entre los... Una pregunta para Carmen Guarini. Si conoce al documentalista tandilense Beto Gauna, su película más famosa es Cerro de Leones. No, lamentablemente no
No lo conozco. Bueno, lo anotamos para conocerlo. Sí, tal cual. Sí, está bueno que haya una audiencia tan activa desde un lugar tan específico para que nos recomiende cosas. Así que gracias, Gustavo, por estar ahí. También aprovechamos y le decimos gracias a Jimena, que hizo una propuesta de una de las preguntas que hicimos en el primer bloque y se estaba quejando que no le dimos el crédito a su pregunta. Y es que hay muchas preguntas, ¿no? Sí. Siempre nos pasa lo mismo, preparamos 20 preguntas y usamos 3 de la lista, pero hay una que es inexorable, que es Carmen Guarini, con quienes estamos conversando. Es la primera mujer y documentalista presidenta de DAC, ¿no? Que es de Directores Argentinos Cinematográficos. Si no me equivoco, esto es así. Contanos un poco de qué se trata ser la presidenta de DAC. Digo, en un mundo y en una industria como es el cine tan patriarcal. Sí, digamos que la mayoría son varones. De hecho, las directoras y directores, hay una relación 20-80, la proporción es 20 y pico, 70 y pico. En realidad la Asociación de Directores Cinematográficos es una asociación que viene de los años 50, que es producto de una larga lucha de muchos directores notables de este país, directores cinematográficos argentinos que batallaron por tener su propia asociación, y desde hace menos de 20 años, 15 creo, 18 quizás, somos una sociedad de gestión. O sea, se luchó durante mucho tiempo también para el reconocimiento del director audiovisual, de cine y audiovisual, como autor. Y en este caso también generador de un derecho, es decir, dado el desarrollo enorme de las plataformas, pero no solo, también de los canales de televisión y de todas las pantallas, digamos así, de difusión de imágenes. Obviamente eso está reconocido a nivel internacional como generador de un derecho y de cobro, ¿no? de utilización de imagen. Entonces, DAC luchó, como dije, muchos años por obtener ese estatus de sociedad de gestión, y lo consigue con un decreto que firmó Cristina en su momento, y desde entonces, digamos, se ha realmente hecho un trabajo increíble que han hecho mis compañeros, y en ese momento eran todos varones, por supuesto. Las mujeres éramos una minoría, y mucho más lo que es provenientes del campo del cine documental, que no era considerado cine, como insisto, ¿no? Así que poco a poco fue, ir instalando el tema. De hecho, yo fui vocal durante muchos años y creé todo un área de cine documental que se llama DocuDac, del cual también creamos una mini plataforma gratuita online que se llama DocuDac Online, justamente, donde ponemos documentales todo el tiempo de manera gratuita, etcétera, y haciendo actividades, armamos una revista, en fin. Después creamos Género DAC, todo un área para también poder visibilizar el trabajo de las directoras, y estimulando, por supuesto, desde dentro con otras compañeras que pudieron irse incorporando poco a poco en la comisión directiva para poder lograr digamos, que pudieran haber cada vez más directoras en nuestra asociación. Así que esto fueron muchos años de trabajar de esa manera. Después, poco a poco, devine vicepresidenta, cuando ya fue más fuerte, ¿no?, la necesidad de respetar el cupo de mujeres. Y luego, cuando fue el cambio, donde el anterior presidente de DAC se retiró por razones de salud, yo asumí como presidenta, ¿no? De todas maneras, por supuesto, con una asamblea y todo lo demás, y se refrendó mi cargo, y todos estuvieron de acuerdo. Para mí fue, es una responsabilidad, y sigue siendo todos los días un aprender a hacerlo, porque es una sociedad que, además, por los últimos acontecimientos de este gobierno, que han emitido un par de decretos ya el año pasado que limitaron muchísimo nuestro accionar, que limitaron nuestros ingresos, así que hubo que sortear
numerosos temas que produjeron una cierta, digamos, limitaciones dentro de lo que veníamos trabajando, y para no perder justamente ninguna de las cosas que habíamos logrado, que es, digamos, siempre en beneficio de los autores, trabajamos intensamente a un nivel también, digamos, de proyección de la entidad, ¿no? Porque obviamente lo que nos interesa es sobre todo el poder seguir cobrando el derecho para los autores, ¿no? Y bueno, es así que damos numerosos beneficios. Tenemos un club de campo gratuito para todos los socios y sus familias. Tenemos una sala de cine gratuita para los directores y directoras. En fin, tenemos muchos beneficios. Durante un tiempo hicimos mucha formación. Estos últimos 2 años la hemos disminuido por justamente razones presupuestarias, pero intentamos seguir manteniendo un cierto estándar para poder beneficiar a los directores y directoras. Y esto también, debo decirlo, no es una cosa que yo como mujer lo he logrado. Esto es una cosa que yo estoy inserta en un colectivo donde hay hombres y mujeres, y entre todos trabajamos de manera mancomunada, de manera realmente muy seria, muy colaborativa, muy de compañeros. Así que para mí es una etapa distinta en mi vida. Tengo esta responsabilidad por 4 años. Pero bueno, la asumo también con placer, para entender un poco. Me parece que es importante, cuando fue el momento de asumir, me parecía importante decir que sí, porque justamente por tener esa doble responsabilidad, como cineasta documentalista y como mujer, ¿no? Una etapa distinta, decías, y en un momento muy complicado, ¿no? Para la industria del cine. ¿Querés contarnos cómo está este momento? El momento justamente que me tocó no fue el más próspero. Hubo años mucho más prósperos que estos de mi gestión, y se hace muy difícil, porque además estuvimos batallando 4 años a partir de la pandemia, 5, digamos, para intentar lograr una nueva ley de cinematografía. No lo conseguimos, pero aún así seguimos trabajando. Hemos logrado conformar lo que llamamos el Espacio Audiovisual Nacional con otras asociaciones y entidades, tanto sociedades de gestión como no, que son muy importantes en el país, para lograr entre todos un poco sortear este momento y frenar un poco en lo posible esta ola de encono no solamente hacia toda la actividad cultural, pero al cine en particular. Hay como esa llamada batalla cultural, ellos la dan sobre todo a nivel del cine, y es una cosa que no podemos entender cómo no se logra ver que no es un gasto, que el cine es una inversión, que no es una inversión que no viene sino de la misma usufructo de las imágenes, que no es una cosa que se les quita el dinero a los hospitales o todas esas pavadas que quisieron instalar. Entonces hay un encono hacia la actividad cinematográfica, eso los directores y directoras, digamos, nos acusan de planeros, de cosas por el estilo, cosas que es absolutamente ridícula, porque además una película no se hace solo con fondos del Estado, se hace con mucho esfuerzo personal y con mucha inversión también personal y a veces económica personal. Entonces, digamos, se ha construido una imagen muy ficticia digamos, a nivel de sociedad, cuando la sociedad además consume imágenes todo el tiempo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que no se detengan 2 segundos a pensar que esto que venden es una falacia, digamos? Así que bueno, tiene que ver con eso. Estamos también trabajando. Ahora hay que trabajar por el hecho de que la última ley laboral ha cercenado o intenta cercenar lo que se llaman unos fondos que provienen del ENACOM y de las entradas de cine, y tenemos que lograr que deroguen esos 2 artículos, porque no tienen nada que ver dentro del, digamos, como un capítulo dentro de esa ley que no tiene nada que ver con esto específicamente, y evidentemente esto es la muestra de que es un ataque directo al cine. Así que, porque esto desfinanciaría por completo al instituto. Así que bueno, estamos en eso y la lucha continúa. Digo, y además de lo que dijiste que tiene que ver con los problemas para la producción, ¿no?
con el incentivo, bueno, el de financiamiento de todas las áreas del Estado y lo importante y lo necesario para la producción audiovisual de tener un incentivo, eso pasa en todos los países del mundo. ¿Qué pasa con la sociedad, con los espectadores? ¿Sentís que está en riesgo nuestro patrimonio cultural? Mira, yo pienso que no. Yo creo que el cine no va a desaparecer, como no desapareció el libro. No es ese el riesgo. El riesgo es la desvalorización y la manera en que se desinforma, la manera en que se desculturiza la sociedad, ¿no? Se la rebaja la sociedad misma, digamos. No logra poder, digamos, entender tampoco el fenómeno. Es demasiado invasivo todo, porque es un ataque permanente que, digo, no es solamente a la cultura, también es a la educación, también es a la salud, también es al trabajo, ¿no? O sea, es todo. Entonces, yo entiendo que la gente no puede a veces discernir, pero bueno, es nuestra tarea educar y seguir educando en esta línea, ¿no? Creo que hay un pueblo con salud, me lo ha demostrado un poco lo que sucedió este fin de semana cuando lo homenajeaban al Indio Solari, ¿no? Cuando lo despedían, y la verdad que los comentarios de la gente fueron todos maravillosos, de una inteligencia, de una claridad, gente que uno no se lo esperaba, ¿viste? Que vos decís, bueno, porque le ponían el micrófono a cualquiera en la cola. Y esta cosa de ver no solamente jóvenes, mujeres y hombres que estaban ahí porque el indio les había salvado la vida, como muchos dijeron, sino porque también familias enteras que se habían educado en la poesía a través del Indio Solari. La verdad que es una cosa impresionante, ¿no? O sea, hay fenómenos, creo que tenemos en nuestra sociedad esos rasgos de salud, ¿no? Que aparecen de tanto en tanto y que son los que nos mantienen vivos y que espero que sigan apareciendo, ¿no? En A qué vinimos, las personas invitadas eligen una canción y como es un programa que va haciendo puentes entre los temas, justamente la canción que eligió Carmen Guarini es la siguiente. Para una reconstrucción vinimos a juntarnos. Aún en los borradores, una cosa sí se sabe. Nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos? Las nuevas conversaciones de hoy para imaginar lo que estamos buscando y saber quiénes somos. ¿A qué vinimos? Siguen llegando mensajes, qué lindo escuchar a Carmen recordando tan bellas películas. Inés Macetti. Hola, también los escucho desde Tandil, lindo programa. Abrazo Gabriela. Vamos Tandil. Gran programa, soy Mariel, como todos los miércoles, ¿a qué vinimos? Admirándolos. Beso grande a todos, me encanta que la radio se escuche en varias provincias. Hola, qué buen programa, bella entrevista. Hay 2 documentales, La guardería y Los años del tiburón. De los últimos que vi, muy recomendables. Saludos, Jero. Y uno más desde Tandil, no me lo van a creer, pero es verdad. Hermoso texto de Gustavo de Tandil sobre el indio. Acá Rodrigo, otro oyente desde Tandil. Bueno, fantástico, sí, te tienen que creer porque es la verdad. Invítennos, vamos a Tandil. Si vamos a inventar mensajes, podríamos inventar desde Islandia, desde Nueva Zelanda. Qué bueno, y además estamos al aire en 13 radios, tanto en vivo, ahora mismo, o en diferido en la semana, después probablemente las nombremos. Estamos cerrando con Carmen Guarini. Y Carmen, elegiste la canción del indio. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con la canción? O bueno, ¿qué te pasó con el indio? Antes dijiste algo, pero... Sí, no, bueno, mis recuerdos se inician ya durante el rodaje de Jaime de Nevares, pero a lo largo de los años obviamente siempre seguí escuchando. Tuve la única oportunidad de verlos en Huracán, que me encantó, pero después no me daba para seguir al indio, peregrinar en esas misas, no, por una cuestión generacional. También me sentía un poco fuera de tono de esas cosas, pero nunca dejé de admirarlo, de escucharlo, de comprar sus discos, y después, bueno, esta canción a mí me conmovió mucho. Estábamos en pandemia y vi en directo el recital de los fundamentalistas en Epecuén. El indio ya no podía estar, no iba a estar presente, y bueno, dije, bueno, esto va a ser único, y esa canción fue realmente conmovedora. Conmovedora lo sigue siendo, ¿no? Cada vez que uno la escucha llora, es imposible no llorar. Y más ahora, ¿no? Pero está presente de algún modo, está ¿no? bien, va a estar, y el va a indio seguir sigue estando vivo, con su supuesto. música.
Bueno, ¿a qué vinimos? Es una frasecita que nos encontramos por ahí en una valla, caminando un día por la ciudad de Buenos Aires, y nos llevó a pensar, ¿a qué vinimos? ¿No? ¿A qué vinimos ese día? No sé, podía ser a ser felices, a cambiar el mundo. ¿A qué vinimos? A la tribu, a hacer un programa de radio, y le preguntamos a las personas que invitamos a qué vinimos. Carmen, ¿vos a qué viniste? Yo vine a verte. Y a charlar un rato y recordar cosas. Bueno, con a María también la conocía, pero no tengo la misma amistad que con Ernesto y los mismos tiempos compartidos, digamos, los mismos recuerdos. Y bueno, me parecía buenísimo que, digamos, poder venir a aportar algo, si es que algo puedo aportar a este podcast. Así que les deseo lo mejor para esta titánica tarea. Y además de a este programa, ¿a qué viniste en general? ¿A qué vine? No sé, yo llegué aquí, al mundo, llegué aquí, me trajeron, me trajo la cigüeña, no sé, no sé si hay una respuesta, ¿no? Uno está, no sé si uno viene a algo, uno está, ¿no? Y en el estar, bueno, de paso hace cosas, pero es eso, ¿no? Me hace acordar mucho, me hizo acordar cuando comentabas, lo vi en una valla, yo saqué una vez una foto también en esos postes de luz de acá por Almagro, que decía, ¿cine para qué? Y me lo puse en mi portada del Facebook y todavía está ahí, ¿no? Pues es una cosa que yo decía, ¿es cine para qué? Sí, realmente, ¿para qué? Una pregunta molesta que te acompaña, ¿no? Y decís, Sí. ¿por qué me haces esta pregunta un lunes a la mañana? Me ¿no? hizo acordar a lo mismo, ¿no? Bien, gracias Carmen, muchísimas No, gracias. gracias a usted, Sabemos gracias. que no sos muy amiga de andar por ahí dando entrevistas, así que lo tomamos como un gran cariño el que nos has dado en esta hora y media. Y bueno, queda mucho a qué vinimos. Tenemos todavía media hora por delante con artilugios digitales y todo pasa leyendo, así que invitamos a la audiencia, a toda la audiencia, pero especialmente a la de Tandil, a que sigan del otro lado y Vamos, Tandil. ahí continuamos de esta manera. ¿A qué vinimos?